Hola nuevamente y bienvenidos a Espacio Incierto. Hoy estamos con la segunda entrega de Curiosidades del Cine. Vamos a tener tres películas muy interesantes. Fabito, ¿usted qué película nos va a regalar? El Día de la Marmota. Ok. ¿Y Cesarín qué? Historia. O sea, bueno, bien. ¿Y Cesarín? Yo tengo a Batman, el Caballero de la Noche. Uy, bueno, bien. Sí, menos mal aclaró porque hay varios Batmans. Sí. Y hay Batman también. Batmans también. Y yo les tengo curiosidades sobre la película Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Bien interesante. Bueno, entonces arranquemos, Fabito, sin más preámbulos. ¿Qué curiosidades tiene usted del Día de la Marmota? Bueno, que el título original de esta película pues es Groundhog Day, Día de la Marmota en Latinoamérica, y en España es conocido como Las flipantes aventuras de un gilipollas atrapado en un rizo temporal. No. El Marmotas. En España no, le pusieron atrapado en el tiempo. Bueno, el Marmotas le pidieron. Bueno, esta película es del 93, de 1993, un buen año para el cine. Es protagonizada por Bill Murray y Andy McDowell. Sí. Dirigida por Harold Ramis y guión de Danny Robin y Harold Ramis. No sé si se acuerdan que Harold Ramis actuó con Bill Murray en Ghostbusters. Era el personaje de Egon. ¿Se acuerdan? El de las gafitas. De hecho, él era bien famoso. Uno no sabía y él era famoso. Creo que era productor y director y escritor. Era guionista y director de, por ejemplo, de esta película. Más adelante les contaré una curiosidad acerca de Harold y Bill Murray que pasó ahí pues a raíz de la película. Bueno, esta película yo creo que mucha gente la ha visto. Sí, y pues es muy hollywoodense, ¿no? O sea, es la historia de Phil Connors, que es el personaje de Bill Murray, que es un meteorólogo televisivo, arrogante, egocéntrico, y tiene que cubrir un evento que a él no le gusta. El evento es el Día de la Marmota en Punxsutawney, en Pensilvania. Y pues ustedes dirán, bueno, ese Día de la Marmota, ¿qué es eso? Sí, ese día es bien conocido aquí y en Estados Unidos. Ustedes se han oído hablar del Día de la Marmota, ¿cierto? Yo sí, Yo obvio. no. Yo no. Bueno, entonces, bueno, le cuento, Guille. Este es un método del folclore gringo y canadiense para predecir el fin del invierno. Entonces, usted comentó algo en el capítulo anterior, ¿no? Sí. Hay una... Bueno, está la marmota, todos se reúnen y según la creencia de ellos, si al salir la marmota de su madriguera no ve su sombra, por ser el día nublado, va a salir de su madriguera, y lo cual significa que el invierno terminará pronto. Okay. Pero si la marmota ve que se ve su propia sombra, o sea que es un día soleado, se va a meter de nuevo en la madriguera y significa que el invierno durará 6 semanas más. Sí, creo que si no estoy mal, en el 2025 en Toronto, no recuerdo la ciudad, cuando fueron a ver la marmota estaba muerta, ¿no? Sí. Porque este año no se va a acabar el invierno, se va a acabar el mundo. Sí. Este Día de la Marmota siempre es el 2 de febrero. Y pues la marmota más célebre, la más conocida, se llama Phil, de Punxsutawney, en Pensilvania, como les había dicho, donde va a ir el protagonista de esta película. O sea, se llama igual que el protagonista. Sí, exacto. La marmota más famosa. Sí. Pero esto es una tradición vieja, o sea, es desde 1887. Lo hacen cada 2 de febrero. Okay. Bueno, entonces, las marmotas, qué pena, Fabio, ¿las marmotas están en cautiverio o hay alguna reserva especial donde van y las miran? Tienen como una casita, una especie de casita donde está Phil ahí hibernando. Tienen como una de mascota. Sí.
digámoslo entre comillas. O sea, tienen una ahí, sí, como dice Guille, como... No es que la vayan a buscar ahí al bosque, ¿no? Ya, sí la tienen ahí. No, pues de pronto está identificada en alguna parte de alguna reserva y van y le Sí, echan sí, uno ojo. pensaría eso, pero no, es Sí, una... no. Yo creo que es como si Sí, fuera una mascota del pueblo. sí, exacto. Y toda la representación es casi teatral. O sea, se reúne toda la gente, como en la película. Ya. Y hay una casita pequeñita que tiene el nombre de Phil y abren la puertica y si la marmota sale y mira y se vuelve a meter, entonces el invierno va a durar 6 semanas más. Entonces, bueno, entonces este arrogante meteorólogo tiene que ir allá y el man odia hacer eso. Entonces quiere salir de eso rapidísimo, pero cuando ya termina su intervención periodística, se quiere devolver a su casa, pero hay una tormenta que lo hace volver y quedarse en el pueblo. Él, bueno, tiene que pasar la noche, al otro día despierta, pasa un día normal, pero cuando se acaba ese día, vuelve a, a- vuelve el mismo día, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Sí? Sí. Entonces queda atrapado en un bucle temporal. ¿Sí? Y En un repite y loop. repite el mismo día. Bueno, aunque la película es así, bien, como les decía, como suavizada para el público, no es tanto así como una película filosófica, sí, Mm. sí ha influido porque varios eruditos, así como budistas, cristianos y judíos, dicen que la película es como una alegoría religiosa, como ¿Ah, sí? ese, sí, o sea, como ese samsara, como ese camino hacia encontrar su ser mismo, sí, De porque hecho, de hecho, Friedrich Nietzsche hablaba de algo así que se llamaba el eterno retorno. Sí, ahorita les voy a contar una de Friedrich Nietzsche. Bueno, aprovecho de una vez. Friedrich Nietzsche tiene un ensayo, una obra que hizo en 1882 que se llama La Gaya Ciencia, que es el arte de componer poesía lírica. Y hay una frase que me pareció chéverísima y casi como que es la película. Yo creo que hasta el autor, sin verla, el guionista, los guionistas vieron esto, pero no se acuerdan, no sé. Pero mire, les voy a leer de La calle Ciencia de Friedrich Nietzsche. ¿Cómo te sentirías si un día o una noche un demonio se deslizara furtivamente en la más solitaria de tus soledades y te dijera, esta vida, tal como la estás viviendo ahora y tal como la has vivido, deberás vivirla otra vez y aún innumerables veces? Y no habrá en ella nunca nada nuevo, sino que cada dolor y cada placer, cada pensamiento y cada suspiro, y todo lo indeciblemente pequeño y grande de tu vida deberá volver a ti, y todo en el mismo orden y en la misma secuencia. Así empieza. Ese es el concepto del eterno retorno de Nietzsche, que lo tratan eh, otros libros. En Hacia los Zaratustra creo que está también y creo que está en los casos de los ídolos, no me acuerdo. sí, entonces en la película, él, o sea, al principio, él empieza como a tratar de entender qué es lo que pasa, por qué se repite una y otra vez. Y en algún momento ya está tan desesperado que se chochaquea como 10 veces, ¿sí? Pero vuelve a sonar la alarma y vuelve a empezar su vida. Ujú. Es un poco desesperante, Sí, pero yo me la sí. vi varias veces, de hecho, imagínese, o sea, me la repetí. O sea, que me repetí la repetición. Y volví Sí, a hay, despertar Varias, y volví y la ponía. y la volví y hay la una, ponía. Y hay era una, igualita. hay una historia en la mitología griega que es la historia de Sísifo. Sí, la del mito de Sísifo. Exacto, él fue castigado por los dioses a empujar una roca hasta la cima de una montaña y cuando llegaba a la cima se volvía a caer al valle y tenía que hacerlo por la eternidad. Eso fue por darle el Entonces, fuego a los humanos, creo. Prometeo, sí. Prometeo es el otro que también fue condenado. Ah, eso es La Prometeo mitología. encadenado, sí. Ese es Sí, el que sí, se sí, le come el hígado Prometeo. el águila. Exacto, un águila. Un águila se Sí. comía el hígado todo el tiempo y lo volvían a hacer y todo eso. Pero, por ejemplo, este mito de Sísifo lo utilizó Albert Camus
para hacer una obra, un ensayo también que se llamaba El mito de Sísifo. Ajá. Y habla sobre, o sea, cuál es el valor de la vida si el esfuerzo de un hombre es inútil. ¿Sí? Lo que pasa Es es el que absurdo de la vida. Albert Camus también era, si no estoy mal, muy nihilista. O sea, ¿ustedes se acuerdan Sí. del extranjero? El extranjero comienza como que Ajá. se le chochaqueó la mamá y el man lo único que piensa es que, ay, ¿será que me dan el día libre? O sea, es que también era un man Sí, sí, sí. que no le importaba nada. O sea, Ahí, es ahí como hay otra cosa el y sentido es, de la por existencia. ejemplo, si lo ve desde el punto de la cultura hindú, eh, eh, es volver a empezar un ciclo, pero no el mismo ciclo. Empiezan a través de la reencarnación en otro ser y eso les Sí. ayuda a evolucionar hasta llegar a la perfección y exacto. puedan llegar pues Por eso es que al paraíso. Pero en este el ciclo es el mismo, entonces es volver a aprender de los mismos errores que comete y vuelve y los comete y vuelve Ajá. y De hecho, los hasta hay una vive y teoría tiene que científica que aprender. dice que el universo es así, como que vuelve y hace lo mismo todo el tiempo. Sí, hay un cierto trabajo como cíclico en muchas cosas de la vida natural, pero no es el mismo, ¿no? Bueno, en ciertas cosas es el mismo, pero siempre hay cambios y hay evolución es dinámico. Claro, Pero ese tener es ese pensamiento es el poder desespero, ese aprender es el del desespero de la mismo película. ciclo una y otra vez y otra vez y otra vez es bien interesante. pero en la película él no olvida nunca el día anterior, ¿sí me entiendes? Eso es lo mejor, no claro, sí, sí, sí. o sea, ya en algún momento evoluciona el guión a que él, o sea, tiene que pensar de una forma diferente para poder Ajá. salir de ese ciclo, ¿sí? O sea, es la misma cosa de, pues, de todas las religiones budistas, orientales, de romper ese ciclo para ser mejor todo el tiempo. Para mejorar. Porque yo me acuerdo de hecho que le hablaba a una chica y al principio no sabía nada de ella y ya como a la quinta o sexta vez ya le decía, ¿a ti te gusta tal canción? Así te Sí, sí, exacto. porque siempre le pasaba lo mismo, entonces ya Sí. hasta se aburría de las cosas que quería y lograba, ya también se aburría porque pues le volvía a pasar el mismo día otra vez. Sí, Ese, por ejemplo, no, bueno, Guille. Sí, no, lo que iba a decir era que como ese esquema lo han replicado en diferentes películas, no como el tema central de la película como tal, pero sí hay escenas en donde suceden ese tipo de circunstancias, donde se repite, se repite y se repite, pero luego siguen adelante. No tengo el nombre de una película en particular, pero sí la he visto como referencia en otros, en otros. De hecho creo que así es que le gana Doctor Strange al tipo al final, como que En le Marvel dice, creo que sí, sí, como señor. que Sí, le ahí dice, también lo yo no le usaron. puedo ganar, pero me puedo quedar aquí eternamente, me mata y vuelvo, me mata y vuelvo, hasta que el tipo dice, "Ay, sabe que vaya, si no me jodan. Ah, mira". Es una referencia interesantísima, la verdad. No lo había Sí. visto desde ese punto de vista. Chévere. Hay una película que se llama Memento, pero la cosa Es es bien que él buena. pierde toda la memoria al siguiente día. También es buenísima, así es. Sí, sí, sí. Se llama Memento, sí, como recuerda. Sí, Es chéverísimo. Y él se tatúa las cosas para poder al otro día decir, ah, ya, no sé qué. Sí, sí, Pero no, señor. Sí, pero sí, la sí, cosa yo es me que no se acordé. acuerda bien, porque él se tatúa nombres y dice, pero ¿quién es? Y esa película Sí, es muy buena. sí. Bueno, y ahora las curiosidades, las cosas chéveres así de la película. Bueno, una de las cosas chéveres es que la película fue escogida para la preservación en The National Film Registry en 2007, que es un instituto que guarda todas las películas que, pues, a partir de una elección se tienen que conservar para toda la vida. Sí, como Un películas, clásico. sí, como un clásico, Oh, exacto. Em, buenísimo. Sí, también la película, cuando el guionista, uno de los otros guionistas, estaba haciendo fila en un cine, estaba leyendo un libro que se llamaba Lestat el vampiro. ¿Sí? Y este guionista que se llama Robin, él dijo, oiga, ¿por qué no hago un guión así como de que es la inmortalidad, sí, como los vampiros porque el Lestat del vampiro es esa película que transformaron que se llama La entrevista del vampiro. Con Antonio Banderas y Brad Brad Pitt. Brad Pitt, Pitt, Tom sí. Cruise. Y decía, bueno, y que se preguntó si la inmortalidad se volvería aburrida o inútil, ¿sí?
o cómo cambiaría una persona con el tiempo. Entonces ahí empezó el guión y habló con Harold Ramis y empezaron a hacer el guión. Otra curiosidad, en la película muestran 38 días. Son 38 días que Bill Murray se despierta siempre con la misma canción. Pero al principio los guionistas habían dicho que habían pasado 10.000 años. Sí, o sea, entre todas las cosas que hizo para llegar al final. Pero ya después analizando dijeron, no, fueron como 40 años. Más se vuelve loco. A cualquiera se vuelve loco si le pasa esa vaina. Sí. Pero dijeron no. O sea, porque es que hay una, bueno, no sé, de pronto es un pequeño spoiler, pero ¿Todo se repite? Sí. No, hay un spoiler y es que él ve uno de esos días que ofrecen clases de piano y él va a la primera clase, no sabe tocar nada, sí, pero ya en un tiempo el man ya sabe tocar una sonata ahí completa, entonces uno dice, oiga, Sí, ya lleva hartas clases. sí, ya lleva mucho tiempo haciendo lo mismo. En una hasta se chochaquea con la marmota, ¿sí? La secuestra y se chochaquea, ¿sí? Bueno, los actores propuestos para el papel de Phil, ¿cuáles creen? Eddie Murphy. Tom Cruise. Y César, Nicolas Cage. No. Keanu Reeves. No, ninguno de esos. Will Smith. Chevy Chase. Will Smith. Chevy Chase, Steve Martin, John Travolta y Tom Hanks. En esa época siempre escogían esos mismos. Sí. Bueno, menos John Travolta. Y Tom Hanks. Tom Hanks era el opcionado para interpretar el papel. Pero al final se reunieron y dijeron, no, pero es que Tom Hanks tiene cara De buena es gente. como de muy buena gente y este personaje es egocéntrico, Y el Bill Murray, pues dicen que en la vida real es así, ¿no? Que es como sí, Bill creíble. Murray, y preciso, ahí está la otra curiosidad. Imagínense que este man, sí, Bill Murray, es bien egocéntrico y se dio cuenta ya después en un momento de la película, ya estaba casi acabando, que el amigo, ¿sí? Había elegido primero a Tom Hanks que a él para el papel y se puso tan bravo que no le habló en 20 años, güey. Sí, sí. Ese man. Bill Murray, era del cast original de Saturday Night Live. Ah, sí, No sé sí, si ustedes han visto la película que hicieron sobre Saturday Night Live donde muestran a Bill Murray sí, como un personaje medio caótico, loco, egocéntrico. Bueno, sí tiene Sí, sentido. es bien creído que la gente no se lo aguanta porque. Sí. Ay, Sí, es muy creíble. No, es que hasta el mismo man dijo, esa película no me costó nada hacerla. Era como actuar como soy yo. Y ya. Sí. Hay otra, pero creo que Guille no la ha visto, ¿cierto? ¿O sí? No, de esta ¿no? yo sí creo que haberla visto, pero no me acuerdo muy bien. Bueno, No sé si es que la estoy confundiendo con alguna otra que también tiene el mismo. con el día del elefante. Con el día del topo. hay una El escena. día del canguro. Hay una escena que él se encuentra con un amigo de la infancia, que es un vendedor de seguros. Y siempre se lo encuentra apenas sale de su mañana para ir a... El man no lo quiere saludar. Sí, que no lo quiere. Dice, No, oye, este man otra vez. Y dicen que es el diablo. O sea, que es Satanás, es la figura de Satanás porque siempre está ahí. Y casualmente en la película, bueno, ya voy a hacer spoilers. El día que le compra el seguro, ese día es el que cambia todo. ¿Sí? O sea, ya cuando empieza a cambiar toda la naturaleza de la película. Como en el escrito de Sí, Nietzsche. aunque yo creo que también en la esencia es lo que decía Fabio y lo que decía Einstein, que es como la gente vive, bueno, y todo el mundo vivimos vidas cíclicas, como uno tiene la misma cosa, y pues para cambiar hay que cambiar. O sea, no se pueden obtener resultados si se hace lo mismo. Pero es que la vida tampoco es que sea cíclica, es como una espiral. Ah, no, sí, Que yo va te digo, avanzando por y ejemplo, es pero como, va como girando en el mismo eje.
Como que, Mm. digamos, uno dice, Sí. ay, sí, la próxima semana empiezo a hacer ejercicio. Ay, sí, la próxima semana empiezo a hacer ejercicio. Eso me refiero a eso, como esas Ah, cosas, ¿sí? sí. Sí. Mm. Y la última. Bueno, Bill Murray siempre se levanta con una alarma en su habitación del hotel, pero esta alarma es una canción. Siempre es una canción. ¿Sí? ¿Ustedes saben cuál es esa canción? Yo me acuerdo que era como una de country o algo así. Bueno, más o menos, sí, sí. Se llama I Got You Babe, de Sonny and Cher. Cántala, Fabio. Para nosotros. No, no, vamos a dejar un pedacito aquí. Guille, ojo con lo que, ojo con los Bueno, peticiones. no, mentiras, no, no, no. Ahora empieza, Sí, es una canción de 1965. La canción es chévere, o sea, si la escuchan es chévere, pero cuando pero sí, usted Fabio puede cuando ven cantarla. cuando ven la película ya empieza a desesperar un poco. Pero bueno, ahí está esa película, se lo recomendamos a todos nuestros oyentes. Oiga, sí, Es toca. una buena película. Mírenla, que es una película preservada, ¿sí? De hecho, creo que es catalogada entre las mejores 50 películas de todas las películas No, de la sí, historia. exacto. Y no, y por ejemplo también ganó un premio BAFTA al mejor guión original. La película es muy buena, hay que verla, es chévere. Bueno, Bien, oiga, bien, qué bien, interesante, Eso fue Fabito. todo, mis amigos. Muchas Yo me gracias, acuerdo. Fabio. Y ahora voy a Interesante. hablar de Groundhog Day. No sé, Yo me acuerdo que cuando la primera vez que yo vi esa película me desesperaba era en lo que dice Fabio, la alarma, porque uno decía, ay, otra vez esa canción, otra vez. sí, sí, hay una escena que el man la rompe así. Ok, bueno, Fabito, muchísimas gracias. Cesarín, entonces entremos al mundo de Batman. El mundo de Batman. Bueno, les traigo Batman. Batman es de los a mí me gustan los superhéroes, pero Batman es el que más me gusta casi que de todos. Ujú. Y cuando estaba precisamente pensando qué película buena sería para hablar, yo dije, venga, ¿qué es la película? Mire, yo me puedo ver esa película, Mancho, la pone uno en Netflix y la vuelve a ver y yo me la vuelvo a ver completa. Ujú. La del Batman, el Caballero de la Noche, la que sale el Guasón con Heath Ledger, ¿sí? Sí. Sí, 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 es muy Y es buena. gracioso porque lo que les digo, de verdad, yo digo, yo esa película me la he visto como de verdad, unas 60 veces y yo la pongo y muy me la buena. vuelvo a ver. Aunque Heath Ledger fue el que se llevó la película, ¿no? Sí, vamos a ver casi precisamente esos daticos acá. el principal, casi más que Batman parece Sí, que saliera más en pantalla, ¿no? ni tanto, no sale tanto, pero se robó el show, como dicen. Mm. Exacto. Ah, la Bueno, actuación vamos de a este empezar hombre con- fue increíble. Sí, sí, eso sí fue de verdad apoteósico, como dicen. Bueno, vamos a empezar con generalidades de Batman. Bueno, Batman es un personaje creado por Bob Kane y Bill Finger, ¿sí? Es propiedad de Comics DC. Yo no sabía, primer dato extraño. ¿Saben por qué se llama Comics DC? No sabía, pero se me olvidó. DC es Detective Comics. Veo, pero Superman también es de DC Comics. Y, o sea, Yo siempre las dije DC Comics y yo no sabía, y cuando estaba leyendo precisamente decía Es Detective Detective Comics. Comics. o sea, me imagino que sus primeros cuentos y cosas eran de detectives. Como Dick Tracy, Pues, me imagino, algo así. ustedes no han visto las series televisivas de Batman de los años 50? Claro. Donde el con Batimóvil Adam era West. como esos Ford grandísimos, viejos. Sí, sí, pues, Y era más con Adam- detective que otra cosa. con Sí, Adam ese era el West. famosísimo No, Adam. no, antes de Adam West. Antes de Adam West. Sí. Sí. El Batimóvil no era un Batimóvil, sino era un carro, un Ford por allá, modelo 40 y pico, negro. Y Batman salía corriendo como cualquier persona normal, pero pues era muy ágil y golpeaba a los demás y todo, pero era otra persona, pero disfrazado. Era un detective incógnito y oscuro. Sí, de pronto, y me imagino que también deberían tener otros personajes también como de estilo detective, y por eso se llamaron Detective Comics. No sabía, me parece que está chévere porque todos decíamos DC, y no se sabe. No se sabía desde dónde venía. Bueno, Batman, pues es obviamente una persona fría, inteligente, calculadora y con un pasado oscuro. Pertenece a la Liga de la Justicia, ¿sí? Y es uno de los más importantes.
Lo que pasa es que, bueno, vamos a ver que hay muchas versiones también de Batman y ustedes saben que también han trabajado con eso, los multiversos y etcétera. Entonces, pues, uno también se da cuenta que no todas las historias de Batman son la misma. Depende cómo Sí, no, las personas que trabajan en el cómic. yo tengo unos cómics ahí que compré pues cuando estaba en la universidad de diferentes dibujantes y cada uno le da Exacto. como su personalidad a Batman. Es chévere. De hecho, una de las cosas que siempre me gusta de Batman, que yo me acuerdo que le contaba a Fabio, era que los superhéroes digamos, de la Liga de la Justicia, pues no sé, es el Aquaman, la Mujer Maravilla, el Superman, y pues todos tienen poderes, ¿no? Bueno, aunque siempre se burlan de los poderes de Aquaman, pero tienen. Tienen poder. Tráigame un vaso de agua. Tiqui, tiqui. Si el man está en el borde de la playa, tiririririri, aquí no te funciona eso. Vamos al desierto. Oh, sh- Sí. Entonces, pero lo raro precisamente es que Batman sí es humano. O sea, él no tiene, siempre lo molestan con eso, como que, ay, usted no tiene superpoderes. Y, no, pues soy millonario, soy simpático, inteligente y bla, bla, bla. Pero en realidad, pues, La a mí siempre me ha inteligencia del parecido eso chévere de superpoder. Batman que él no tiene poderes. O sea, es como el Iron Man de Sí, Sí, Marvel. pero el superpoder es ser muy inteligente. bueno, sí, pero El digamos, superpoder es el que tenía mucha plata. sí, yo creo que Sí, no más. sí. Pero bueno, digámoslo, a comparación, pues es como muy humano, pero él se agarra con extraterrestres y con monstruos, con el que sea también así de tú a tú, como dicen, de iguales. Pero sigue siendo pues Yo vi, humano. yo vi cuando le cascó a Alf. Fue dura esa No hay cascada. problema. Bien. ¿Cómo que no? Porque, Tome su problema. Y pues también parte de eso es que pues Batman también tiene como problemas de humano. O sea, tiene como inseguridades. De hecho, una de las cosas de las que vamos a hablar ahorita más adelante Reflujo. es que es que está loco, güey. O sea, todo el mundo dice, ay, que el Guasón está loco, que el Dos Caras está loco. Oiga, Batman también está loco. O sea, ¿a quién se le ocurre hacer eso? O sea, ese man Sí, está loco. Ya. sí. sí, sí, sí. En partes de gente que se pone a analizar a Batman lo ponen en el mismo nivel del Joker. Es Sí, una persona que tiene un problema de personalidad, de ajustarse a la sociedad, de siempre querer reprimir, pero basado en la represión que él tiene. Como que lo igualan al Joker, pero obviamente desde el punto de vista de justicia y de está hecho, peleando para el otro lado. a mi punto de Ujú. vista, lo que más me gusta de los cómics de Batman es que para mí todos son locos, sino que cada uno tiene como una locura diferente, Mm. pero Sí. todos tienen su problemita. Bueno, y según los creadores, Batman es una mezcla de Drácula, la sombra y el zorro, el... Ah, sí, pero creo que cuando matan a los padres, ellos estaban viendo esa obra, ¿no? El Sí, zorro. está, por eso es que hacen referencia al zorro, Mm. no a Superman, al zorro, Sino el Thor. que el zorro es con teta. Recuerdo el chiste que hacían, ay, gracias, Superman. Bueno, Sí. sigamos. Otra cosa importante es que Batman nunca usa armas de fuego y él se abstiene de chochaquear a los enemigos, aunque hay algunas versiones en las que sí los hace. Y de hecho, supuestamente dicen que al principio, o sea, al principio de Batman, él sí era como más violento. Más Pero como que le chochaqueador. redujeron un poquito por lo que la audiencia era mayormente niños. Entonces ahí él dice, no, yo no voy a chochaquear a nadie, yo no uso armas de fuego, solamente les pego una puñetera que los deja 3 años en el hospital, pero no les hace nada. O sea, no, Pero no no los los... Ay, mata. tan lindo. Eso es Y lo por eso lindo se de tan Batman. lindo. Eso es lo lindo de Batman. No los chochaquea, pero los deja joder Sí, el resto de sus vidas. sí, o sea, gracias, Batman. Gracias, Batman. De hecho, hay un dato extraño es entre de los diferentes versiones de Batman. Hay una en que es Bruce Wayne, que yo no sé por qué lo traducían como Bruno Díaz en español. Bruce Sin nada Wayne, que ver. Bruno Díaz. Ahí se ve claramente.
Y en español de España, ¿cómo era? El vampiro. Bruce colmillo. Wayne. El El colmillo. colmillo. El colmillo. El, El hombre murciélago. el caballero del atardecer. Entonces, hay una versión en la que no es Bruce Wayne, es el que se vuelve Batman, sino que es Bruce Wayne el que se muere, el que se chochaquea. Y el que se vuelve Batman es el papá, o sea, Thomas Wayne. Y aunque se parece al Batman, ese sí es como más violento. Pero esa Y es, como- esa es una versión multiversal de Sí, Batman. sino que me pareció Ah. graciosa porque es una versión rara. Y resulta que en esa versión él se vuelve así como un Batman malo, porque se le chochaquearon al hijo. Y la mamá, o sea, la esposa de Thomas Wayne, es Joker, se vuelve el Joker. Eso Bueno. está muy loco. Una curiosidad rarísima que esa me pareció muy buena. Y es que dicen que al parecer una de las primeras películas de Batman, ¿sí? De las que se tiene referencia, fue dirigida por un fan de Batman que se llamaba Andy Warhol. Ah. Y yo dije, ¿es Andy Warhol el artista? Pues sí. ¿Ah, sí? Andy Warhol, el artista pop, ¿sí? Sí. Sí. Hizo una película que se llamaba Batman Drácula. Y de hecho yo me acuerdo porque en los cineclubes cuando yo estaba en la universidad nosotros vimos Carne para Frankenstein, ¿cuál era la otra? Sangre para Drácula Sí, y sí, sí. otras así que eran de Andy Warhol, ¿no? Mm. Sí. Y han sacado muchísimas versiones. Incluso hace el año pasado que estuvimos en Colombia con mi esposa y mi hijo, mi esposa y mi hijo fueron al cine a ver Batman. Pues, por lo que era de cómic y era un dibujo animado. Pero este era Batman azteca. Ah, sí, sí, sí. Y- Hay Batman japonés. Sí. También. Y era bien sangrienta. Mi hijo quedó así todo. No, pero está chévere, pues es que yo digo, ¿qué más hacen? Yo, bueno, invéntese lo que quiera. El cosa es que, bueno, para la gente que, pues, las personas que de pronto no conocen mucho a Andy Warhol fue un actor un artista muy conocido, ¿cierto? Bueno, Fabio puede decir Ujú, más de eso, sí, del del pop pop art. art. Pero muy conocido, era muy conocido. Sí, no, es un ícono, es un ícono. Si ustedes ven esas fotografías de los años 60 de un tipo con el pelo blanco y con la cara que Gráfico. parece como de mármol, y pues sus famosas obras La de sopa de poner tomate. a Elvis Presley en diferentes colores, a Marilyn Monroe en la Ahí lo misma podemos ver en disposición. pantalla. Sí, también la famosa lata de sopa Campbell es, o sea, como es igual que Duchamp cuando mostró el orinal en una Sí. exposición de arte. Era bien. Son personas que partieron como el arte en dos. Y por eso me pareció muy importante que les comentara que la primera película, al parecer, que se hizo de Batman fue de Andy Warhol. Yo dije, uy, ve, tan raro, chévere. Lo que pasa es que fue una obra independiente y no autorizada por DC. Entonces les hicieron como unas demandas y por eso fue que no salió al aire. Y hasta el momento no se encuentran grabaciones, creo que se encuentran solo pedacitos. La Ok. película se considera perdida, pero sí hubo registro de que se hizo. Se hubiera Se sido grabó como en un Nueva Nosferatu. York, en el estudio de Warhol. Hubiera sido como Ah, un sí. Nosferatu, pero versión Batman. Sí, de era la que algo así raro, hablamos, sí. de la que hablamos en un episodio pasado también de vampiros, de ¿no? pel- Que de- también sí, fue señor. una versión no autorizada de Drácula. Sí. Dracula. Bueno, les traigo así como de multiverso, datos rápido para proseguir sobre locuras que han hecho con Batman. Entonces, lo que ya hablamos, que Batman era Thomas Wayne, o sea, el papá de Bruce Wayne. Batwoman, que es Elena Wayne, es hija de Batman y Catwoman, y ella se vuelve Batwoman después de la muerte del papá. Batman vampiro, que es Bruce Wayne después de ser mordido por una vampira. También hay un Batman vampiro. Hay un Batman que se llama Batman Beyond, que es un huérfano que recoge Bruce Wayne cuando ya está viejito. Y los hijos de Batman que son una locura. Bueno, yo no sé. Eso solamente como para comentarles que hay un montón Bad Mittens. de cosas de Batman han hecho
mejor dicho, de versiones, la que quiera. En cómics han salido hartísimos, ¿no? Hay uno creo que es un Batman futurista, pero todo el uniforme que no tiene uniforme, sino que todo él es negro y se mezcla, es como medio vampiresco Y también. yo vi la de Batman Samurai, creo que se llama, que se van Batman como en una Samurai. máquina del tiempo con el Joker y el Joker es como un diario, o sea, como un jefe ahí y este man se vuelve un samurái. Bueno, pero es buena, me gustó. Interesante. Bueno, ahora sí vamos a la película. Batman, la película El Caballero de la Noche. De hecho, no se llama Batman. Esa es una curiosidad. Es la primera de las pocas películas de Batman que no se llama Batman. Esta se llama solamente El Caballero de la Noche. Dark Knight. The Dark Knight. Sí, el 2008. Como decían bien ustedes, esta película de las mayores cosas que tiene es la actuación magistral de Heath Ledger como el Joker. ¿Sí? Eso es como que ya todo el mundo dice, ¿cuál es la del Caballero de la Noche? La del Joker. Ah, ya. Esa es ya la referencia. Sí, Esa, sí. esa es dirigida por Christopher Nolan, ¿cierto? Sí, Sí. señor. Ese es de Nolan. Sí. Ah, a propósito de Christopher Nolan, Memento, que acabamos de nombrar, Ujú. es de Christopher Nolan también. Esa Sí. película Memento, la que se No, el tipo, tatúa el tipo en se el vuela. día. Sí, y Tenet, ¿no? Él tiene como ese tipo de películas que son rarísimas, que van hacia adelante, luego hacia ¿No fue atrás. el que hizo el de los sueños entre los sueños también? Sí, El sí, Inception. también. Aunque se me buena hizo también, sí. super copia del anime Paprika. También tiene, sí, también de las últimas, creo que fue Oppenheimer. Oppenheimer, sí. Sí, creo que fue Es de Oppenheimer. Nolan Que también, sí, esa sí. es Sí, una yo creo que sí, locura, porque no la ama a Cillian Murphy. sí. Ujú. Bueno, entonces, cosas así también graciosas. Es la única que no salen murciélagos. Sí, 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 hay una salen, parte donde claro. sale murciélago, sí. Yo Sí, voy a cuando mirarla porque este dato lo leí, pero yo me acuerdo, lo que pasa es que hay tres, acuérdense. Sí. Ah, bueno, sí, porque sí, en la primera no sale Heath Ledger. Sí, No, 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 perdón, es sí, hijo de tarea porque también a mí me pareció, y dije, pero yo vi interesante. un Yo creo que sí, murciélago que porque no yo quiero sé. pensar, hay un ¿será momento que es donde en él la está haciendo primera? toda como la recopilación de los eventos. Ah, pero entonces es No, la no, no. segunda o la No, sí, tercera. en El Caballero de la Noche no hay. De pronto, esa como cosita que él lanza que tiene una forma de, pues, del logo de Pero Batman, ¿dónde es el Es el murciélago? logo. pero sí es el logo. Sí, pero es un murciélago, ¿no? No, ya invente. Bueno, él la dejo de tarea también nuestros amigos de comentarios a ver para que la veamos y miremos. Otra cosa también que no parece importante, pero es importante, es la primera película en que Batman podía girar la cabeza. Las otras Ah, era... bueno, pero es que sí, el problema del uniforme de Batman empezó con las de Tim Sí. Burton, donde este Michael Keaton tenía esa vaina puesta que no podía mover la cabeza. Sí, siempre ha sido un problema. Entonces, esta sí le dejaron. Otra cosa Oiga, importante venga, sobre el César, qué, caballero. qué pena. Señor. En la carátula de Dark Knight, el que forma el símbolo de Batman al final son murciélagos sobre la ciudad, ¿no es así? No, yo no sé, el tema de que no salgan murciélagos va a tocar revisarlo porque... Sí. A mí se me hizo raro porque yo dije, y tengo como en la cabeza confusión porque hay tres partes, ¿no? O sea, Sí, de pronto uno está mezclando y la vaina. Qué pena, Pero- no quería aquí, interrumpir el pero vamos hilo a de ver, la ahí conversación. está la tarea. Algo muy importante sobre esta que también me pareció muy chévere a mí es que a mí siempre se me hacía que los otros Batmans eran como infantiles, ¿sí me entienden? O sea, sí se peleaban y todo eso, pero se me hacía como que era muy soft. Y este Caballero de la Noche sí se me hace que son como más serios, ¿sí? Sí, De sí, hecho, es cierto. De Es hecho, cierto. esto ha llevado a muchos planteamientos filosóficos sobre la película, porque el Joker, ustedes saben que siempre sale con sus vainas que ya son chistes de humor negro, Mm. que son como más fuertes. ¿Sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando va a hablar con la gente y le dice, tómenme en serio? Pues si es un payaso, ¿cómo lo van a tomar en serio? Sí, O cuando él sí, dice, sí. soy como un perro que consigue un carro y cuando lo cojo no sé qué hacer y no sé qué. Sí. Yo creo que ahí el tema era que cuando Tim Burton hizo el Batman, el primer Batman con Michael Keaton, que fue en los 80, era el primer live action de Batman en muchísimo tiempo después de Adam West, que también fue como diseñado como
caricaturesco y familiar Sí, para que como entrara en muy televisión. Las siguientes versiones de Batman después de ese, incluso el de este, Val Kilmer. no, el siguiente, ¿cómo se llama? El que le Sí, hicieron tetillas al uniforme, esa vaina. sí, Ah, sí, era sí, con sí. George Clooney. George George Clooney, sí Clooney. señor, que le metieron Sí, tetillas al uniforme de Batman. para que se pusieron los batipiercing. Sí, Sí. esa vaina era, o sea, ya digamos que Santas tetillas, Batman. Santos fríos. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Como la apariencia de Batman se volvió como muy... Sí, sí, sí. Muy light. Sí, En cambio, en esta sí es como más seria. Y sobre todo que, por ejemplo, la representación de Joker como el caos es muy, muy, muy fuerte. Porque, por ejemplo, él les roba toda la plata y la quema, ¿sí? Entonces dicen, mm, oye, este man está loco, güey. O sea, de sí, verdad sí, sí es sí. un tipo peligroso. Aunque si uno ve bien la película, él dice que hace todo como le sale, ¿cierto? Según, Sí, sí, él dice, ustedes según lo tienen que un él plan, dice eso, yo solamente lo modifico. pero en realidad el man planeó todo perfecto, weón. O sea, si uno se pone a ver la película, el man es un planeador del hijo de madre, Lo que pasa porque es que ahí está el problema, porque de hecho o si cuando no dicen que tiene, o está, si no le sale todo de chimba. no, 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 es que estas son las diserciones que se hacen sobre la película. Por ejemplo, dicen, a él le dicen, ¿usted está loco? Y él dice, no, yo no estoy loco. Él les dice de una. Mm. Bueno, es que los locos no van a decir que están locos, a no ser que, bueno, es raro. Y A no otra ser que cosa, que estén sea locos. loco no implica que sea bruto, o sea. Sí, 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 sí. Y también puede que los planes los cambie de acuerdo a cómo van pasando las cosas. Entonces también es un reflejo como de la naturaleza, ¿sí me entienden? O sea, Ujú. hay muchas cosas. Eso es por eso lo quería. Sí, sí, sí. Bueno, algo de lo más importante, otra vez volvemos a hablar, la interpretación de Heath Ledger. Y algo que pasó en esta película es que desde la publicación de un spin-off que se llamaba The Killing Joke, eh, siempre se había pensado que el Joker tenía la cara así porque tenía un accidente en un coso de depósitos tóxicos. Eso se repetía, se repetía, se repetía. Esta vez, ustedes se acuerdan que está tan loco que cada vez echa un cuento diferente, ¿no? Ah, Entonces, sí. entonces eso para Es uno muy no buena es esa muy vaina, importante, sí. pero para los fans de Batman es importante. Hasta parece como si se lo hubiera hecho él mismo. En Sí, algún momento uno piensa eso. Hay Sí, otra sí. cosa y es que, por ejemplo, ese personaje de Guasón también afectó mucho a Jack Nicholson cuando lo interpretó. Hacer ese personaje es duro. o sea, es como para que le salga bien, uno tiene que de verdad volverse casi loco. Y Jack Nicholson hizo el The Shining que era más loco todavía. Sí. Que habló Guille la vez pasada y para que le dé más duro el Joker. Bueno, entonces, lo que no es sabido por todo el mundo es que el mismo Heath Ledger fue el encargado de diseñar el aspecto de su personaje. De hecho, el maquillaje lo hizo la primera vez él mismo y él utilizó productos que se podían encontrar en cualquier farmacia. O sea, Griffin. Se no echó fue Griffin. no fue la cosa de maquillar y sacar vainas, no fue allá y dijo, cogió vainas la que pudo y él se hizo el mismo maquillaje la primera vez, ¿sí? Y entonces se lo hizo mal porque se lo hizo con la mano y que también según dice él mismo, se inspiró en Sid Vicious y Alex, el de la Clockwork Orange de Stanley Kubrick. Y entonces él, También a mí se me hace como que se parece un poco también como al personaje del Cuervo, ¿no? Tiene algo ahí, sí, como de esa película. Sí, sí se acuerda que se maquillaba también él solo ahí. Sí, sí, sí. pero y él también, y también viene también dicen que se parece mucho a la película del hombre que ríe de Conrad Bate, que es el que hace así. Uy, eso es horrible ver esa Y foto. eso da miedo. Ahí la vamos a mostrar. Sí. El caso es que Heath Ledger se hizo así el maquillaje y toda esa vaina y se lo hizo a mano. Y a todo el mundo le gustó. Dijo, oiga, que eso quedó buenísimo. Entonces le dijeron, tómele fotos, miren bien. Hasta le decían que se quedara con las manos untadas porque como se hizo así, ¿sí? Como que se quedara con las manos untadas de maquillaje como para que en la película la gente se imaginara que era el mismo que se echaba el maquillaje así todo loco y lo que decían desde cualquier tienda.
Ajá. Y de ahí en adelante los maquillistas tenían que hacer el maquillaje como él mismo se lo hizo la primera vez. Mm. Es chévere, algo chévere que Se tenían que emborrachar y ir a una tienda y comprar lo que cogieran. Listo, así no sale bien. No, de hecho Heath Ledger pasó más de un mes en una habitación leyendo cómics. Y dicen que también se iba como enloqueciendo el pobre man. Mm, qué El vaina. No, es que padre ese personaje tiene su cosa, sí weón. tengo una Tiene... maldición, como dicen. Sí, De hecho, en 2013 el padre de Heath Ledger publicó un diario donde Heath Ledger escribía como las cosas que él hizo para el rodaje. Mm, Y es raro, en las últimas páginas del libro escribió así como bye bye. O sea, ya estaba, yo no sé, es que eso. mm. Sí, Un dato desafortunadamente. curioso, al principio cuando sale el payaso triste, cuando van a robar, que eso es un payaso Sí, como, ¿sí? sí, sí, Ese sí. es un payaso que se llama Besti la Giuba, que es una máscara de un tenor que es de una ópera, pertenece a la ópera de Pagliacci, sí, Mm, sí. Ruggiero Leoncavallo, ¿sí? Y se volvió muy popular, de hecho sale en el Batman de César Romero en los años 60, ajá. y bueno, es una de las máscaras del Joker. Algo importante es que la escena de Batman que hace sobre la cima de la Torre Willis es Christian Bale realmente. Y eso es un dato importante sobre Christian Bale, porque Christian Bale le gusta hacer como las cosas reales. Ustedes saben que ahorita hay muchas Mm, cosas en CGI. No es por molestar a Avatar, por ejemplo, CGI, que sí es sí. todo CGI. Pero por eso yo estaba leyendo la otra vez de un director de cine que hablaba sobre la diferencia que tienen las películas que son completamente hechas como con CGI y Ujú. las que son hechas de verdad, porque uno a veces siente que las siente como raras. Uno dice, está muy bien los efectos, parece todo perfecto, pero hay algo que no cuadra. Entonces él decía que es que la Sí. luz natural da como unas matices sobre el film que no lo puede lograr El eh, CGI. el CGI, sí. Entonces dice, por eso es que uno se siente raro, digamos, viendo películas que son 100% en CGI, los tonos y las amaneceres, Sí, los sí, sí. atardeceres no son De los pronto mismos. es de pronto puede ser nuestra generación que nosotros hemos venido viendo películas antes del CGI y ahora estamos entrando como en ese mundo y uno lo ve muy perfecto y dice, bueno, pero es que eso no se veía así antes. Eh, Sí, tal vez las nuevas generaciones no tienen ese problema. Bueno, pero por ejemplo dicen que la combinación perfecta entre CGI y grabaciones reales la tiene El Señor de los Anillos. Es como la película perfecta, la cómo combinación, está al tiempo. el porcentaje perfecto de CGI, el porcentaje perfecto de actuación Ujú. y de todo. O sea, Sí. pues porque uno la siente más natural, ¿no? Uno ve El Señor de los Anillos, Los las tres paisajes son películas. naturales y eso es Sí, espectacular. Pero Paisajes yo de hablo, Nueva Zelanda son una cosa única. pero yo hablo, por ejemplo, de Avatar, que vamos a ver cómo sale, que esa sí es todo, bueno, menos las personas, todo, digamos, los paisajes, todo eso es en CGI, ¿no? Pues falta ver la película que sale ahorita. Mm. Bueno, les cuento. Yo vi la primera Otras y ya. personas que habían pensado para que fuera Batman en vez de Christian Bale, Keanu Reeves, Mm. Ashton Kutcher. Eddie Eddie Murphy. Murphy. No me diga que Eddie Murphy no lo cogieron para esa vaina, güey. Pero ¿sabe por qué cogieron a Christian Bale? Porque el man dijo, ¿sabe qué? Me gusta más como lo hacía Adam West. Y dijeron, ¿qué? Hágale. ¿Y por qué rechazaron a Eddie Murphy? No sé, no sé. Creo que tenía otro proyecto. Lo iban a escoger en como 10 proyectos más y no estaba seguro si ir. Dicen también que Christopher Nolan les dijo, véanse Blade Runner porque quiero que sea así. O sea, muchas cosas. Es que Blade Runner es un clásico del cual ya hablamos la vez pasada. Ujú. Mhm. Fue Muy la bueno. primera en ser nominada, bueno, antes del Señor de los Anillos, fue la primera en ser nominada 8 veces a los Oscar. Mm. Y antes creo que había sido Dick Tracy la que había llegado pues a ese punto. Bueno, hay muchas más cosas, muchos más detalles, pero pues estos son como los más importantes. Algo adicional, el día que Batman llegó a Turquía, ¿sí? Perdón, César, antes de que continúe, ahora que habló de Blade Runner, después de nuestro capítulo anterior de Curiosidades del Cine, que los invitamos a ver, aquí está el link, Ahí está. yo vi las dos películas, la de los 70, 80 y 80s. y la nueva.
Me las vi una tras la otra. Oh, muy buena, muy buena. Sí, Me a gustó mí, yo que muchísimo de las pocas las dos películas que han hecho juntas. segunda parte y me han parecido buenas es esta, Mm, porque si sí, usualmente se las tiran. sí, 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 muy buenas. Les Y se demoraron recomiendo. 40 años en hacerla. Sí, y recomiendo, si las van a ver, vean las dos. Oh, muy buena. Perdón, Oye, y continúe, Cesarín. El Harrison Ford todavía ahí se ve. Sí, sí, como sí, 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 sí. tipo así, bien áspero. Ahora, lo que les iba a contar, cuando Batman llegó a Turquía, nadie sabía que en Turquía, en Turquía hay una Llegó a ciudad que se Turquía, llama, sí. en Turquía hay una ciudad que se llama Bodman, pero, pues, pero suena como Batman, ¿sí? Y entonces el alcalde de allá, típico político, no la quería dejar que la viera la gente y quería demandar a Warner Brothers por disque haberle robado el nombre. O sea, una pendejada. Pero Estaba turco, el man. dato, el dato cómico de final. Entonces, bueno, les recomiendo que sean la película. De verdad, esa película es buena. Véanse al Heath Ledger. Póngale cuidado a lo que dice. Ese man, todos los Sí, sí, chistes sí. son buenos y tienen como, no tienen doble sentido, tienen 3 4 y 70 sentidos. 70 sentidos. 170 y muchos más sentidos. Bueno, Ah, buenísimo, hay muy más bien, cositas, Cesarín. Qué pero bueno, chévere hacer esto esa era lo que referencia a tenía una para hoy. película como Batman. Buenísimo, Sí, el Batman, el muy Caballero de la chévere. Noche. Bueno, yo les traigo una película que se llama Apocalypse Now, fue hecha en los años 70 y tiene una serie de elementos curiosos que voy a desarrollar durante mi charla. Entre ellos, para darles un saborcito inicial, bueno, esto se rodó en la selva, ahora que estuvimos hablando de CGI, eso no, esto es rodado en la selva directamente. Hubo un tifón que destruyó todos los sets. ¿Y eso en dónde fue? Eso fue en Filipinas. Ah, Ahora les voy Filipinas. a dar todo el dato. Al actor principal le dio un infarto. El actor más costoso de la película llegó sin prepararse. Mucho en esta película pasó de todo. Entonces, para ponerlos en contexto, esta película se filmó en el año entre el 76 y el 77. O sea, una película de Larga. 50 años. La volví a ver y me pareció espectacular. Yo la he visto, Puede es muy haberse loca, hecho güey. hace 5 años y se ve perfecta. O sea, bueno, no escenografía, las escenografías que montaron, pero la manera en que manejan la historia, las cámaras, los actores, espectacular. El director no es Kubrick, no. Este director es Francis Ford Coppola. Ah, es Francis El Ford Coppola, el del director, Padrino, sí, perdón. sí, Mm. señor. Y es bien interesante porque inicialmente el director no iba a ser Francis Ford Coppola, sino George Lucas. Digamos que la persona que creyeron iba a ser el director de la película, pero en esa época él estaba terminando Star Wars, entonces no pudo tener Sí, no hay. como la posibilidad de hacer esta película. Entonces Francis Ford Coppola fue el que tomó las riendas de este proyecto sin saber todo el peso El que iba a tener chicharrón en que se metía. a hacer esta película. No, y con Marlon Brando, ese man Entonces, es un loco. sí, una de las cosas interesantes de la película, desde el inicio de la película, ya atrae mucho por la manera en que manejan la primera escena, que es el capitán Willard en su hotel, escuchando sonidos de helicópteros, durmiendo, y aparecen los helicópteros en la escena con el sonido, pero lo mezclan también como si fuera el ventilador. Aparecen imágenes de una selva explotando y en llamas, que por cierto esa imagen fue puesta al final en edición de tomas que ellos habían hecho, que tenían ahí como De sobra. De soporte. de sobra. Y no, usamos Pero esto. el tipo ahí estaba borracho, ¿no? Al principio. Sí. Sí, Hay sí. una curiosidad ponen la canción de The Doors de The End, que es una canción de 1967, que eso une la época de la guerra de Vietnam y la mezcla con una película hecha en los 70s. Simplemente con el inicio de la película ya uno queda como,
esto Y pinta bien. yo creo que también se nota mucho que fue Francis Ford Coppola y no George Lucas, porque Francis Ford Coppola es como un poquito más noir, más oscuro, como más estilo Padrino, más así como... Exacto, pues Ajá. él es el director del Padrino. Tiene como ese componente narrativo y que pone las imágenes de una manera perfecta para que la audiencia pueda entender qué es lo que está pasando y qué es lo que la historia está narrando. Esa escena inicial es espectacular. A mí, digamos que la escogencia de la canción, las imágenes, esa mezcla del sonido del ventilador con el sonido de los helicópteros, cómo él está en un estado en el que se está despertando y cree que está en la guerra, pero realmente está en un hotel. Es impresionante el manejo de la Ujú. imagen y del sonido y de la música. Simplemente en el inicio de la película me parece espectacular. Y como les comento, eso fue algo que se formó, digamos, en postproducción ya cuando estaban mirando, bueno, ¿cómo vamos a arrancar bien la primera escena para que funcione? El origen de esta película es un libro que en muchas películas que se han vuelto como de culto, que fueron hechas en los años 70, las basan en un libro. Esta película viene del libro The Heart of Darkness, que significa El corazón en tinieblas. Es un libro de 1899, escrito por Joseph Conrad. Ese libro Ujú. habla de otro contexto, habla de otro problema Otra similar, batalla. de otra batalla en el Congo, en África, y fue John Milius, el libretista, con Francis Ford Coppola, que lo adaptan a la guerra de Vietnam, que para el año 76 Ujú. es una guerra que recientemente sucedió y que está en la memoria de la gente como Y hay algo muy mucho veterano reciente. todavía por ahí. Mm. Exactamente, sí, señor. Entonces mueven la historia en el Congo y la adoptan al problema del imperialismo americano y la intervención gringa en un conflicto en Asia, allá en Vietnam. Eh, la adaptación es una cosa interesantísima. Volviendo a George Lucas, la idea que tenía George Lucas inicialmente para hacer esta película era más como documental. Era en el espacio. Era Era después en de un la guerra de planeta los clones. muy lejano. No, era más como documental. Entonces sí era como en el espacio, no, pues, en el espacio, ya Fabi me hace decir cosas que no, hombre. Era en la selva, era en la selva, pero no era una historia como tan dramática y tan profunda como lo que hizo Francis Ford Coppola, sino era más como un documental de cómo se hicieron las cosas. Para Mm. financiar este proyecto, pues Francis Ford Coppola utilizó pues parte de sus utilidades del padrino, incluso utilizó sus ganancias como una garantía para créditos porque durante el proceso de filmación, como sucedieron tantas cosas, hubo muchísimos sobrecostos. Usó garantías de su propio bolsillo, de sus propias eh, propiedades para poder financiar ese proyecto, que inicialmente estaba planeado entre 12 y 13 millones de dólares de la época y terminó costando más de 30 millones de dólares. Ah, No, eso es el puro proyecto en Colombia. Más o sí. menos, Y más o que no, menos, eso en sí. un mes está y vale 1 millón de pesos. Después se termina después de 5 años y por 100 millones de pesos, ahí se cayó. Sí, pero con todo y el costo y con todo el trabajo que metieron, eh, cuando salió esta película y cuando fue anunciada en el Festival de Cannes en el 79, lo que la gente decía, no, esta película no es acerca de Vietnam, es Vietnam vivo, A lo lo cual Vietnam. pues obviamente hizo que llamara mucho la atención y que a pesar de todos los problemas económicos y todos los problemas financieros, dieron un resultado increíble. No, de hecho, esa película uno siempre la ve como referencia en otras películas, hasta en Los Simpsons. Sí, Salen sí, Señor, sí. sí, hasta en Sí. películas de así. humor. Yo no sé si ustedes vieron una película que se llama Hot Shots Sí, que con es Charlie de Sheen. Charlie Sheen, que hay una escena donde él viene en un barco y aparece, porque el papá Martin Sheen es el que actúa aquí en Apocalypse Now, y se cruzan, se cruzan en el barco y dicen, "Oh", se saludan. Incluso hace referencia a otra película.
Hay una frase también que es bien famosa de esa película, que es la de, o sea, sí, me encanta el olor Olor del del napalm napalm en la en la mañana. mañana. Venga, Sí, César, sí, sí, déjeme sí. terminar la frase. La estaba diciendo yo. Entonces, esta película trae Bueno, qué muchas pena, el señor se emociones. murió, Robert Duvall. Sí, 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 lastimosamente. Bueno, esta película inicialmente estaba pensada ser grabada en California. Obviamente se iba a traer los costos o iba a mantener los costos bajo control, pero el gobierno de Estados Unidos no vio el proyecto con buenos ojos por los elementos que se iban a hablar y por cómo la narración de la película iba a ser. Entonces les dijeron, no, qué pena, acá no autorizamos la filmación de esa película, lo que hizo que Francis Ford Coppola empezara a buscar locaciones y terminó filmándolo en las Filipinas. Lo interesante es que en esa época las Filipinas estaban bajo ley marcial, habían conflictos internos, a pesar de que, digamos, no era una guerra como tal, ellos estaban en conflictos internos entre un grupo que se llamaba, o lo referencian como el NPA, New People's Army, y otro que es el MNLF, que es Moro National Liberation Front. Ellos estaban allá peleando entre ellos. Y eso hizo que cuando estaban filmando la película y con el apoyo del gobierno filipino, ellos les prestaban los helicópteros, les prestaban locaciones, les dejaban hacer cosas, pero en el momento en que el ejército necesitara esos elementos, les decían qué pena no los pueden usar, los necesitamos para la vida real. Y se llevaban los helicópteros, los usaban, los usaban O en sea que ellos, combate. o sea que ellos tenían los mismos helicópteros de Vietnam, de verdad. Ellos sí, ellos incluso usaron, sí, claro, porque muchos de los elementos usados en Vietnam fueron vendidos a otros países, entre ellos los Mm. pueblos latinoamericanos y los pueblos de Asia, del sur de Asia. Ya cuando se le Em, estaba saliendo el aceite a ese cuando helicóptero, los habían usado, claro. estaban vueltos Eh, locos. pero entonces el hecho de poder usar los mismos helicópteros que se usaron en la guerra de Vietnam era una ventaja grandísima. El problema era que si el gobierno filipino los necesitaba, les iba a decir, venga, necesito mis helicópteros. Eso afectaría el tiempo de la película y obviamente iba a poner una presión muy grande en el desarrollo. En la época en que se filmó, en el año 76, por, por Filipinas pasó el tifón Olga, que destruyó por completo casi todas las locaciones que tenían hechas para la No, pero película. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hay una escena donde están todos los soldados reunidos porque iban a traer un show de bailarinas. Y es un escenario grandísimo. La locación inicial de ese escenario era más dentro de la selva, para darle como toda esa sensación de complejidad de donde tenían que llegar las bailarinas. Ellas llegaban en helicóptero. Francis Ford Coppola no quería esa locación inicialmente, pero nuevamente por problemas financieros era más fácil hacerlo allá. Y él decía, no, me gustaría que fuera cerca al agua, podíamos meter otros elementos. Bueno, el tifón Olga llegó y arrasó con todo ese set, que es grandísimo, bueno, era grandísimo. Y Hijo de madre. entonces, pues obviamente le dio mucha tristeza a todo por ahí. Francis Ford Coppola decía, bueno, ahora sí lo podemos poner donde yo les dije inicialmente. Entonces quedó luego la nueva versión Yo ubicada les cerca al dije agua. que Oiga, era y mejor. ese Francis Ford Coppola quedó en la ruina después de esa película. Quedó con un problema presupuestal, pero el éxito de la película le recobró todo lo que había invertido. No, bueno. Simplemente con, con la destrucción de los sets, el rodaje se extendió 238 días más. Y qué mamera. El rodaje inicialmente estaba pensado para hacerse en 6 meses, porque si ustedes recuerdan en la película, no es que hayan, pues sí hay muchas locaciones y hay muchos escenas donde pues están los helicópteros y todo eso, pero la idea inicial era filmarlo en 6, 7 meses. La película duró casi 2 años en filmación y obviamente con unos sobrecostos del doble del presupuesto original.
Pero bueno, la reconstrucción de muchos de los escenarios hicieron que ellos repensaran ciertas ideas y reconsideraran la ubicación de muchos, que hizo que la película se viera perfecta. Como conté inicialmente, el actor principal se llama Martin Sheen, que para la época de la filmación él tenía 36 años. Y durante la filmación sufrió un infarto real. ¿Sí? Toda la presión de la filmación, ellos tomaban mucho mientras filmaban, de todo el problema financiero, tener que extenderse en horas de grabación para muchos actores norteamericanos, a pesar de que Martin Sheen él es de Puerto Rico, pero vivió muchos años en Estados Unidos. Ellos no están acostumbrados al calor tropical de las selvas filipinas. Él sufrió un infarto y eso hizo que la producción nuevamente se alargara y tuvieron que llamar al hermano Joe Esteves Joe para Pesci. que... No, el hermano se llama Joe Esteves. Martin Sheen cambió su nombre por temas artísticos, pero su nombre verdadero es Martín Esteves. Y fue Joe Esteves quien tuvo que hacer doblajes en ciertos planos generales, porque si ustedes se han dado cuenta, la familia de Martin Sheen, el hijo es Charlie Sheen, el nombre del otro hijo se me olvida, Joe Esteves, ellos se parecen muchísimo. Emilio Esteves. Sí, que es. Ellos se parecen muchísimo, el tono de voz es bien parecido, la estatura es parecida, caminan similar. Entonces, en esa oportunidad, su hermano pudo entrar a hacer como esos planos generales donde mientras Martin Sheen se estaba recuperando. Sí, exactamente. En esa escena que dijo César en la inicial, donde él baila frente al espejo y lo rompe, él en ese momento realmente estaba borracho. Lo que hizo el director fue aprovechar toda la presión, todo el estrés que habían tenido Martin Sheen con unos tragos en la cabeza. Él usó toda esa emoción para poner a Martin Sheen a actuar, y cuando le pega él un puño al espejo, la sangre que se ve es una cortada real. Martin Sheen se cortó la mano, pero él siguió en su papel y se empieza a untar la sangre en la cara. Hace una escena espectacular, pero sí, realmente se había cortado. Muy bueno. Y esa escena es incluso parte de un sueño de Francis Ford Coppola. Él estaba pues metido en esa película, él decía, pues no sé cómo hacer esta escena, y él se soñó como esa batalla entre el capitán viéndose a sí mismo en el espejo y estar perdido como en ese limbo, porque no quiero hacer muchos spoilers de la película porque los que no la hayan visto tienen que verla. Él estaba como en ese limbo donde se estaba yendo de la guerra, pero volvían y lo llamaban, y cada vez que le ponían como proyectos nuevos, él no quería ir, pero al final sí quería ir. Entonces estaba como en esa pelea interna de querer ir a la guerra, pero quererse ir de la guerra. Entonces Francis Ford Coppola, Francis Ford Coppola se soñó esa escena, dijo, uy, tengo la idea, y lo puso a bailar enfrente, bajo, digamos que... Dijo, tómese esta botella y baila. Sí, no, y los ponían a tomar. ¿Cómo no se iba a enfermar? ¿Cómo no le iba a dar un infarto a ese man si estaba fumando, tomando? Y otras cosas, me imagino. Porque eso dicen que tomaban, pero no dicen que otras vainas se esperaron. Sí, el estrés también de esa película. Una locura. Bueno, uno de los papeles principales se lo dieron a Marlon Brando, que para la época era un actor, pues, impresionante. Cobraba $1 millón por salir 10 minutos. Cobraba lo que se le daba la gana, y Francis Ford Coppola dijo, bueno, esta persona es el ideal para hacer uno de los papeles principales. Con lo que no contaba Francis Ford Coppola era que cuando iba a llegar Marlon Brando a escena, tenía sobrepeso,
no había estudiado completamente los libretos, no se había leído el libro original. Digamos que no había como el contexto que él estaba esperando que una figura del tamaño de Marlon Brando pudiera aportar. Pero Sí, él sí, ya sí. lo conocía, ¿no? Sí, pero estaba esperando que fuera a poner la misma como capacidad Ah, actoral para esta película y llegó sin preparación, llegó tarde, pidió exigiendo que él trabajaría hasta ciertas horas del día de lunes a viernes. Y si usted pone a Martin Sheen con Marlon Brando, Martin Sheen estaba súper delgado, pues, estaba metido en una pelea en una selva. Supuestamente el personaje de Marlon Brando iba a estar metido en la selva también por años. La idea era que, pues digamos que su aspecto físico fuera acorde con el personaje. Lo que hizo Francis Ford Coppola entonces fue jugar con las luces, hacer tomas diferentes de Marlon Brando para que no se viera completamente y no se notara que él no estaba pues tan delgado como debería estar en la película, lo cual obviamente causó, como ha pasado en toda la película, unos retrasos impresionantes porque tuvieron que repensar el personaje para poderlo adaptar no, pero a mire la que película. de verdad a mí sí eso sí se me hacía extraño porque cuando hablaban en la película dicen, no, que pues creo que era un general, ¿no? O algo Sí, así. sí, sí, sí. No, que el general, pues uno siempre se imagina como un tipo así bien áspero y uno lo ve todo gordito y dice, no, ese man, Sí, pero entonces lo volvieron más como un tema psicológico y el pensamiento del personaje y cómo interactúa. Las escenas con Martin Sheen eran más filosóficas y de pensamiento en la manera. Bueno, es que no quiero contar mucho porque es que él sale en un momento crítico de la película y no quiero hacer spoilers porque la película es muy buena para los que no la hayan visto. El elenco de la película fue espectacular también. Está Robert Duvall, que fue el que comentaron ustedes al principio, que fue el que dijo esa palabra célebre que después se volvió pues un ícono en el cine. Está Dennis Hopper, que es un actor también bien fuerte. Él casi siempre tenía como papeles Ujú. de villano. Era el villano en Waterworld, la de Kevin Costner. Y en El Speed, villano que ¿no? no tenía en Speed también era el malo, sí, señor. Está Lawrence Fishburne, que es el famosísimo Morfeo. Morfeo en Matrix. requete También feo. sale en John Wick y sale en The Color Purple. Hay un tema interesante porque cuando él audicionó esa película, él decía que ya era mayor de edad, pero en realidad no era mayor de edad. Él hasta ahora iba a cumplir 17 años, Y se pero dejó lo eso. escogieron, hizo un papel tan bueno que lo escogieron para hacer el papel que hizo en la película, que en la película era un joven de 17 años que también se había enrolado en las listas del ejército americano para ir a pelear a Vietnam. Entonces, en el momento en que él grabó sus escenas en la película, que dice, no, yo tengo 17 años, él realmente tenía 17 años e Mm. hizo un papel espectacular. El papel de él Sí, sí, en sí. esa película fue muy Se bueno. ve flaco, ¿no? Así, Estaba todo flaco. Sí, se ve flaco no, y no, jovencito, así como, sí, no sé, 17 años que ni siquiera la voz, que ahora la voz de él es más... En esa época hablaba más así. Hola, Neo. Bueno, y está también Harrison Ford, que Harrison Ford Ah, sí. entró a la película inicialmente porque George Lucas iba a ser el director. ah, yo Sin no me embargo, acordaba. sin Sí, sí, embargo, sí. con Sale en el la primera escena. Creo salen que las sale en las. primeras escenas, sí señor. Sí. Él sale en las primeras escenas y él venía de filmar Star Wars. Él llegó bien cansado, obviamente viajar hasta las Filipinas, el clima, pero ahí era donde el ojo clínico de Francis Ford Coppola se dio cuenta de cómo estaba él, cómo estaba cansado. Le dijo, filmemos ya, porque su papel tiene que tener como ese tono de estrés y de cansancio. Lo No, necesito que pero lo actúe ya. ese man cogió, grabemos al borracho, borracho. Al cansado, cansado. Perfecto, eso es, Al un- eso es culicagado, culicagado. una visión de Sí. director increíble, pero porque normalmente lo que hacen es que cogen al actor, lo preparan y hacen el personaje como deberían hacerlo. Pero este tipo dijo, no, aprovechemos cómo están las situaciones y vamos grabando de una como están.
El nombre de Harrison Ford, del papel que hizo Harrison Ford, es el coronel Lucas, que es una referencia a George Lucas en la película, como él no Que lo les pudo hacer. faltaban las lucas. Porque, Que nos porque no faltan las tenía lucas. Lucas. George Lucas no. Lucas, la plata, no hay plata para esto. Sí. Bueno, en el tema de la banda sonora, el que trabajó la banda sonora de esta película fue Carmine Coppola, que es el papá de Francis Ford Coppola, que ya había colaborado en El Padrino y había hecho un trabajo espectacular. Y él trabajó acá y él tuvo la idea de usar de la canción de Ride of the Valkyries en esa escena donde vienen todos los helicópteros, que es una escena icónica sí, también sí. buenísima, con esa música De Wagner. De Richard Wagner, de las Valquirias. Sí, Sí. señor. Y bueno, Carmen Coppola tuvo un premio Oscar por el mejor sonido. Y él no era la persona que lo iba a hacer inicialmente. Ellos se habían hecho un contrato con un japonés que era una persona que estaba teniendo mucho éxito con la introducción de la música electrónica. Y Coppola quería que él hiciera, digamos que poco de ese trabajo ahí también, pero por problemas contractuales no pudo, entonces llamó a su papá y tuvo un gran éxito. Hay una parte de la película donde se ve un sacrificio de un animal, que es un, ¿cómo se llama? Este es como una especie de toro. Resulta que ese sacrificio animal sí es verdad. Al animal lo sacrificaron, pero no por la película, sino es un sacrificio que filmó Francis Ford Coppola y su esposa cuando estaban en las Filipinas. Ellos estaban documentando, digamos, todo lo que sucedía alrededor también como parte digamos, de la ambientación de esa película, porque estaban pasando muchas cosas. Y ellos los hicieron partícipes de este evento. Y era un sacrificio de la comunidad Ifugao de Filipinas. Ese ritual después, obviamente, la tribu dio la autorización de que se documentara, pero luego fue usado como parte de la película. Pero es real, o sea, eso realmente se hizo y pues obviamente causó mucho estrés en el resto del mundo porque pues se pensó que eso había sido hecho por la película y tuvo que obviamente ser explicado que no, que realmente fue. Antes sí mataban los animalitos para las películas. No, pero Sí, sí, sí. en este, sí, no, y eso empezó a causar mucho problema, digamos que en el mundo del cine. De hecho, Pero, yo creo que pero antes, en por este, ejemplo, cuando hacían películas, por ejemplo, con gaticos, tenían como 7 gatos iguales por si se morían o se mataban, cogían algo. Sí, sí, no. o sea, hay una que se llama Holocausto Caníbal y ahí Uy, no, eso es sí, una locura. ahí sí muestran explícito Sí, unas sí, sí, escenas sí. horribles ahí. Sí, no. En Se este, lo en este recomendamos a es nuestros oyentes. en esta escena es explícita Familiar. y se ve, en este se ve cómo el animal es sacrificado, pero es parte de un ritual de un grupo, de Igual una lo iban a matar, comunidad como dicen, o filipina. sea, no es que lo hayan mandado a matar. No. Pero entonces, digamos, ahí se creó la pregunta, ¿es esto una documentación cultural? ¿Es una apropiación artística? ¿Qué es lo que va a pasar? Ese Porque man hizo están fue un tomando, sancocho y le salió bien. pidieron permiso, no pidieron permiso, pero bueno. Lo interesante de eso es que se usó un sacrificio animal real. Y bueno, y como les conté, la esposa de Coppola, Eleanor Coppola, estuvo filmando todo lo que pasó tras escenas y de aquí salió un documental que se llama Hearts of Darkness, a Filmmaker's Apocalypse. Entonces es un documental que salió que al parecer es muy bueno y yo no lo he visto, toca verlo, que muestra todo lo que pasó en el proceso de filmación de esta película. Así que ellos tuvieron la visión también de darse cuenta, bueno, aquí podemos sacar algo que también creo que tuvo muchos premios. Esta película ganó Palma de Oro en Cannes cuando salió, 8 nominaciones al Oscar, a pesar de que solamente se ganaron 2. Y ha sido considerada una de las mejores películas bélicas de la historia del cine y se ha vuelto una película de culto.
Es una película que me gusta mucho, como le digo, digamos que es medio atemporal, no se sabe cuándo se hizo porque es tan buena que pudo haber sido hecha en los 70s o pudo haber sido hecha hace 5 años, pero la elaboración es impecable. Así que esas eran las curiosidades y la película que les traía en el día de hoy. Muy bien. Bueno, señores. Bien interesante, Guille. Sí, además me acuerdo, siempre me acuerdo porque el póster era bien bonito, ¿no, Fabio? Era como un atardecer así en rojo y decía Apocalipsis Now. Sí, estaba como las siluetas, sí. Sí, En los 80 y 90 la gente le gustaba poner en el cuarto, ese era un póster así como ¡guau! Sí. La letra, el tipo de letra, sí, Apocalypse Now. Sí, no, la cosa es que yo recuerdo haberla visto, sí, hace como unos 10 años, 20 años, no me acuerdo, pero me dejó, o sea, es pesada, o sea, lo deja uno como callado, no se va a la casa callado, no quiere hablar con nadie. Se va a la casa a buscar una botella y pelearse con los espejos. O le da uno ganas de hablar en un podcast, vea. Si no se acuerda que a veces cuando uno veía películas de Bruce Lee o de Van Damme, uno salía con los amigos dándose patadas así. En esto yo salía así. Matar animales, alguna locura. Bueno, muy buen capítulo. Esta fue una muy buena segunda parte de curiosidades de películas y vendrán más partes porque lo que hay es material en este tema. Entonces, a todos nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Los esperamos en un futuro capítulo y no olviden suscribirse y darle like a nuestros videos. Que pasen un feliz día o noche o depende de la hora que están viendo este capítulo. Hasta luego, que estén muy bien. Chao.